Buenas tardes, doctora. Ya Buenas estoy tardes. aquí atento para acompañarle en su conferencia magistral. Y como siempre es un gusto escuchar, un deleite escuchar todas las aportaciones a la matemática y que, bueno, la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa siempre se complace en tener a tan grandes personalidades en esta área. Pues yo estoy atento a la hora que nos indiquen. Bienvenida a aunque luego vamos a dar la presentación formal. Gracias. Pero podemos jugar. Ya estamos a 4 minutos. Perfecto. Pues entonces de una vez, Toño, ya Si tenemos... iniciamos puntual a las 6, ustedes... Ya están todos en la sala. Yo pido que por favor se inicie de una vez. ¿Podemos iniciar? Adelante, maestro Antonio. Gracias. ¿Cómo puede ser que la matemática, siendo al fin y al cabo un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, esté tan admirablemente adaptada a los objetos de la realidad? Albert Einstein. Muy buenas tardes a todos, estimados maestros en formación y en ejercicio en el área de las matemáticas. El día de hoy, la Escuela Normal de Mactumaxán, la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa, en colaboración con el Comité Interamericano de Educación Matemáticas IAEM, les da la más cordial bienvenida a todas y cada uno de ustedes quienes nos acompañan en esta tarde para llevar a cabo una conferencia tan importante que tiene que ver con el espacio, explorando el mundo físico a través de la geometría. Por esto, la Asociación Mexiquense por mi Conducto, agradecemos de manera muy especial la participación de la doctora Beatriz Elena Londoño Flores, que el día de hoy nos acompaña para dictar esta formidable conferencia magistral. Quiero mencionarles sobre su preparación profesional. La doctora estudió física con más de 10 años de experiencia en investigación y enseñanza de STEM. Continuó su aprendizaje y aplicación de nuevas tecnologías, apasionada por el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias y por hacer el análisis y el pensamiento crítico un instrumento cercano a todos. La doctora en Ciencia y Tecnología para Todos en México y Colombia ha hecho la creación y desarrollo de esta iniciativa, la cual ofrece experiencias de aprendizaje hechas a la medida de las necesidades del estudiante. Actividades importantes como es diseñar material educativo, usar y adaptar herramientas educativas digitales, dar asesorías personalizadas, impartir cursos, dirigir grupos de estudio, dar conferencias en seminarios y asociaciones educativas. En su experiencia laboral, solo por mencionar algo de toda la trayectoria que tiene la doctora Betty, tiene una experiencia laboral entre el 2011 y el 2015 en universidades colombianas como profesora e investigadora, realizando tareas como dirigir cursos de mecánica, electromagnetismo, física atómica y molecular, física moderna en carreras del área de ciencias e ingenierías, asesorar trabajos de grado de estudios que optan al título de físicos, revisar proyectos de grado y actuar como jurado en trabajos de investigación y tesis. Además, revisar y calificar proyectos de investigación, elaborar y dirigir proyectos de investigación, apoyar la elaboración y diseño de laboratorios de docencia en mecánica, electromagnetismo, óptica y física moderna. Además, proponer, coordinar y apoyar científicos, coordinar su último título fue obtenido como doctor. Buenas tardes a todos. Creo que se le fue un poco la señal al maestro. Esperemos unos minutos para ver si se le reactiva. Gracias.
Maestro Toño, se apagó tu micro porque se te fue la señal, amigo. Porfa, si lo podrías activar. Gracias. Repito entonces, para todos los asistentes, que cedo la palabra a la doctora Beatriz Londoño, bienvenida desde Colombia, para que solamente mencionarles a los asistentes que si durante el desarrollo de dicha conferencia hay alguna pregunta, algún comentario, nos la hagan saber a través del chat. Dentro del equipo de AME, haremos las anotaciones correspondientes para que al final, si así lo dispone la doctora, nos dé la oportunidad de dar respuesta a todas esas inquietudes. Doctora Betty, bienvenida nuevamente y queda usted en el uso de la palabra. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por tan bonitas palabras. Siempre hacen una presentación muy, muy espectacular. Me hace sentir muy bien. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Ok. Y, bueno, también pues aprovecho y reitero lo que ustedes mismos acaban de decir, pues yo estaré atenta y espero que nos quede un buen tiempo al final para ver todas las preguntas o comentarios o dudas. Pues esa es como la parte interesante de estos momentos de reflexión, que siempre las preguntas o las anotaciones o las intervenciones de ustedes pues son muy importantes y van a nutrir como este proceso. Bueno, voy a... Es que me estorba un poquito aquí. Voy a quitarlo acá. Okay. Bueno, primero que todo, pues nuevamente darles las gracias, obviamente a quienes nos están convocando hoy, pues por medio de la AME, la Escuela Normal Rural Matumatza, y bueno, y todos los patrocinadores. Muchísimas gracias por la oportunidad de un evento tan lindo. En esta ocasión no he podido seguir muchas de las participaciones de ayer o del día de hoy, porque como les comentaba el profesor Eduardo, pues estoy justamente como en un viaje de familiar aquí en Colombia, pero igual quiero aprovechar este momento pues para compartir con ustedes y pues felicitar el evento. De todas maneras, en algunas otras ocasiones he visto algunas participaciones, observé algunos de los títulos y pues es muy grato para mí, por ejemplo, encontrar que muchas de las participaciones pues también están relacionadas con geometría y toda la motivación y todo lo que podemos brindar desde el enfoque geométrico para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues vamos a entrar un poquito en detalle de lo que pretendemos hacer hoy. Pues primero, nuevamente les comento un poco de lo que comentaba el profesor Antonio. Pues yo actualmente, digamos que lidero como esta iniciativa de ciencia y tecnología para todos, en la cual pues varios, digamos, en esencia, investigadores del área de física, profesores universitarios, pues tenemos como diversos grupos de estudio. Ellos también tienen pues sus propias iniciativas y pues hemos formado como grupos de colaboración y pues nuestra gran motivación es precisamente pues, acercarnos o crear como puentes de acercamiento hacia las escuelas, hacia las preparatorias, como ya que la universidad a veces es como que ese salto que siempre dan nuestros alumnos de la prepa o de la escuela hacia la universidad, pues se vuelve cada vez como hasta más abrupto y más difícil. Entonces creo que no solo tenemos que esperar desde la universidad a que lleguen a nosotros, sino también desde las universidades ir hacia las escuelas y empezar por crear estos puentes con profesores, con alumnos. Entonces, pues bueno, es una iniciativa que
que ha ido creciendo, evolucionando y pues tenemos ahora muchísima colaboración con profesores muy comprometidos aquí en Colombia, en México también. Entonces, pues bueno, esa esperemos que siga creciendo. Precisamente hoy pues les traigo este título acerca de qué es el espacio y explorando el mundo físico a través de la geometría. Yo soy física de formación y digamos que hace algunos años, precisamente cuando me empiezo como a dedicar ya en una parte muy formal y pues con muchísima dedicación a esta parte de la educación, ¿cierto? Porque mi formación es más en investigación que en la parte educativa. Pues yo me empecé a enamorar muchísimo del uso de la geometría en la enseñanza y siento que está muy cercana a la física. Entonces es un poco la reflexión, lo he comentado quizás en otras charlas anteriores, y hoy pues quiero reforzarlo un poco y pues comentar algunos otros aspectos. Me gusta mucho esta frase, justo hace poco estuve leyendo este libro, Javier Bracho, que precisamente es profesor de la UNAM en México, tiene un libro muy lindo que se titula así, ¿En qué espacio vivimos? Entonces me llamó muchísimo la atención su frase de, a fin de cuentas, un geómetra es quizás alguien con mente de matemático y corazón o sensibilidad de físico. Entonces, un poco para ambientar esta motivación. Bueno, me gustaría empezar un poco, ya lo hemos comentado quizás en otras sesiones o las personas que por primera vez me estén escuchando, un poco como de qué es esto de la matemática, qué es lo que hace un matemático, qué es la física, porque finalmente a veces ocurre, o a mí a lo largo de todo el tiempo que he estado en la física, muchas veces las personas como que no, o las vemos como cosas muy diferentes, o las vemos como demasiado iguales y como que no discernimos mucho eh, qué es una cosa y qué es la otra, ¿cierto? Yo quisiera, voy aquí a hacer una pausita y me gustaría si ustedes pueden compartir alguna frasecita en el chat y si yo pudiera ver el chat acá y comentarme un poquito sobre la opinión que ustedes tienen acerca precisamente de qué es la matemática y qué es la física, qué los diferencia, de pronto alguna idea. No hay física sin matemática, por ejemplo, comentan por acá. Okay. Sí, yo por ejemplo estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Alguien de pronto que quiera compartirnos alguna opinión más o simplemente decirnos cómo podríamos definir para ser un buen físico antes debe ser un buen matemático. Ok. A ver si. Yo sé que esta hora ya es bastante difícil, pero Aristóteles no pensaba así. Ah, sí. esa anotación es bien interesante, ¿cierto? Porque esta es una idea que ha cambiado mucho a lo largo de la historia, ¿cierto? O sea, si recordamos un poco, pues la física y la matemática no nacen para nada juntas, ¿cierto? Están bastante distanciadas. Incluso la física es, pues, casi como, podríamos pensarlo como desde su definición, la filosofía de la naturaleza. Entonces, esa unión entre física y matemática es, pues, bastante nueva, bastante moderna para nuestra historia. Pues, bueno, voy a regresar acá un poco a la... Ahí me imagino que muchos de ustedes, pues, tienen su propia opinión, ¿cierto? Pues no se trata tampoco pues como de dar una definición formal, porque yo creo que es una cosa que también está muy en discusión, ¿cierto? Sin embargo, pues voy a comentarles un poquito en función de lo que pues vamos a tratar
en esta sesión. Esta frasecita, que es precisamente de este gran matemático ruso, que tiene grandes aportaciones en el área de la topología, pues también me llama muchísimo la atención, ¿cierto? No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que, bueno, aquí perdón que me tapa un poquito esto, pero bueno, que no puede aplicarse a los fenómenos del mundo real o del día a día. Quizás es una frase también bastante polémica, ¿cierto? Hay quizás quienes pueden defenderla, otros no. A mí me gusta esa parte positiva de pensarlo así. Me parece que hasta la fecha la matemática, aunque en su esencia no tiene, digamos, una motivación de explicarnos el mundo en el que vivimos, sí nos ha permitido, o sea, precisamente como que ese matrimonio entre física y matemática que se da como en la ciencia más moderna, pues sí nos ha permitido como dar unas respuestas muy interesantes acerca de lo que es el mundo, de lo que es esto aquí donde estamos, para dónde vamos, ¿cierto? Que sigue siendo una discusión muy, muy interesante, pero que la matemática le ha aportado un valor pues incalculable. Y pues específicamente, yo quiero que pues aquí me permitan ser quizás un poco atrevida con esta expresión, pero sí quiero, algo que quizás se puede debatir, pero sí más o menos considero que esa intersección entre la matemática y la física bien puede verse en las líneas de la geometría. Aquí les pongo la carátula precisamente de este libro de ¿En qué espacio vivimos?, que se me hace bien, bien interesante. Y cito aquí nuevamente una frase que encontré allí del autor, de Javier Bracho. Entonces comenta él es matemático, dice: a los matemáticos nos gustaría, decía yo, entregarle a los físicos y a los astrónomos una lista completa, clara y racional de todas las posibles formas del universo. Al confrontarla con sus observaciones, quizás pues, los físicos quizás puedan decidir cuál de ellas es buena. Luego él comenta un poco en el libro que obviamente esto no es muy cierto. O sea, finalmente los matemáticos no es que tengan en su formación básica y esencial esa motivación. Pero lo que a un profesor e investigador como Javier Bracho le ha parecido es que este enfoque se ha vuelto un enfoque muy fértil en el área educativa y en el área de la divulgación, ¿cierto? Este es un libro que es totalmente divulgativo, muy bonito. Entonces, pensar en utilizar este enfoque para llegar de una manera como más apasionante, con mayor motivación hacia la enseñanza de las matemáticas, pues puede ser algo útil, ¿cierto? Algo interesante. Entonces, desde este enfoque, que puede tener todos sus pros y sus contras, pues es que lo estamos viendo, ¿cierto? O sea, esa gran utilidad que puede tener desde el enfoque educativo. Aquí hay una frase, una palabra que quiero resaltar, que es confrontarla con sus observaciones, porque finalmente, ¿cierto? Vamos a resaltarla ahí, observaciones, medir. Porque finalmente, desde la matemática pura y básica, ¿cierto? Pues no, digamos, la construcción no requiere como tal ir a medir cosas o a observar cosas para corroborar lo que se esté diciendo, ¿cierto? O sea, digamos, la esencia de las matemáticas no está allí. Pero la esencia de la física sí, ¿cierto? O sea, los físicos siempre debemos ante las hipótesis, ¿cierto? Los modelos matemáticos que se utilicen para X o Y desarrollo, pues debe pasar siempre por procesos de medidas, ¿cierto? De observación, de corroboración con el experimento, con lo que nos rodea. Entonces, medir realmente se vuelve algo muy, muy importante en este aspecto. Y pues finalmente, allí es donde pienso yo, hay una relación muy interesante precisamente con la geometría, pues finalmente, en esencia, la geometría nace
pues con la motivación de medir la Tierra, ¿cierto? O sea, medir es su gran razón de ser. En ese aspecto, bueno, a mí normalmente me gusta bastante recomendar libros o videos o lecturas. Hay un libro muy lindo también de un matemático, es un libro también divulgativo, tiene bastante detalles históricos y pues relaciones muy bonitas, y creo que el título es muy diciente, es lo que cabe en el espacio. La geometría como pretexto para explorar nuestra realidad física y matemática. El autor es Héctor Semil. Entonces la idea es, nos presenta como todo un recorrido, y pues que quizás pues también desde la escuela, cuando vemos las figuras geométricas, cuando vemos las formas, los tamaños, ¿cierto? Pues la idea es precisamente como empezar a utilizar la manipulación de todos esos objetos tangibles que cada vez nos lleven a ideas más abstractas, digamos, a lanzar hipótesis que finalmente nos llevan un poco en el camino hacia modelar el mundo que nos rodea. Pues podríamos aquí hablar de muchísimos ejemplos, pero yo creo una de las cosas más dicientes o más bonitas que uno ve a lo largo de la historia es precisamente los sólidos platónicos, ¿cierto? Cuando uno observa que desde los antiguos griegos, en muchos autores, infinidad de autores, está presente como esta motivación de los sólidos platónicos, que finalmente, digamos que hay una idea muy fuerte allí, que de pronto pues también moldeó todo nuestro pensamiento y sigue moldeando nuestro pensamiento de la búsqueda de la perfección. Entonces, en ver que existen solo estas 5 figuras en nuestro espacio tridimensional que pueden tener estas caras perfectamente iguales, ¿cierto? Que son polígonos perfectamente regulares, las caritas de las que están hechos estos sólidos. Relacionarlas, incluso en muchos filósofos, ¿cierto? Se observa cómo cada una de estos sólidos, ¿cierto? Ya fuera el tetraedro, el icosaedro, ¿cierto? Cada uno se iba relacionando como con algo en la naturaleza. Por ejemplo, pues ahí vemos la figurita que está con el fuego, con el aire, con la tierra, con el agua, con la esfera celeste. Y finalmente, pues es un pensamiento que está muy presente en muchísimos filósofos y científicos también. Esa idea que siempre subyace de buscar las relaciones de las figuras, de las cosas, ¿cierto? Y todo lo que uno puede explorar allí. Por citar algunos ejemplos, podríamos pensar, por ejemplo, en las dimensiones, ¿cierto? Cosas tan bonitas como parecieran muy simples, pero toda la riqueza que se puede sacar allí, que como en 3 dimensiones solo existen estas 5 figuras regulares y perfectas que podemos construir, que por ejemplo no ocurre en las 2 dimensiones, ¿cierto? Porque si nosotros pensamos en 2 dimensiones que estamos construyendo polígonos, entonces puedo construir el triángulo con todos sus laditos iguales, puedo construir el cuadrado, ir creciendo y creciendo la cantidad de lados hasta tener polígonos de n lados igualitos, y yo podría pensar en ese n tendiendo a infinito. Entonces, por ejemplo, en 2 dimensiones, yo puedo formar infinitas figuras regulares, ¿cierto? Que tengan todos sus laditos iguales. Pero cambiar solo una dimensión, por ejemplo, irnos a 3 dimensiones, pues dice uno solo una dimensión, ¿cierto? Pero ya sabemos todo lo que eso matemáticamente puede implicar. Y por ejemplo aquí, ¿qué pasa? Que ya en las 3 dimensiones pues vamos a encontrar que solo tenemos 5 figuras posibles. Entonces, bueno,
Solo estoy como tratando de citar algunos ejemplos, o sea, podríamos pensar en muchísimas más cosas, de toda la riqueza que le podemos extraer a estudiar figuras, tanto en las 2 dimensiones como en las 3 dimensiones. Donde también he visto, y lo hemos visto también siempre en estas sesiones, cómo cada vez se vuelve más posible llevar estos razonamientos al aula de clase, porque, o sea, partiendo de lo básico, ¿cierto? Anteriormente, cuando teníamos que dibujar, hacer nuestros dibujitos en el tablero, porque lo único que teníamos era un tablero, bueno, en muchos lugares sigue siendo así, ¿cierto? O sea, pues, también es una realidad, pero bueno, si por ahora no pensamos en eso, lo que sí nos ha permitido la tecnología es poder acceder, por ejemplo, a representaciones como las que podemos obtener con herramientas como GeoGebra, por ejemplo. Entonces, ya mostrar un sólido, mostrar sus simetrías, sus diversas rotaciones, pues se vuelve algo cada vez más fácil de visualizar. A mí siempre, y bueno, lo menciona también el libro de lo que cabe en el espacio, pues uno podría pensar en muchos autores, en muchos científicos, pero a mí siempre me da, bueno, siempre no, pero de unos años para acá, que vengo leyendo bastante sobre geometría, Kepler es un científico que me ha fascinado. Creo que indiscutiblemente fue un geómetra excepcional. Tiene cantidad de exploraciones muy, muy interesantes. Y por ejemplo, una anécdota, quizás muchos de ustedes la conocen, pero precisamente Kepler utiliza esta idea de los 5 sólidos platónicos y él idea o en su mente se imagina un universo como el que estamos viendo más o menos allí en la figura, ¿cierto? Hasta la fecha solo habían 5 planetas conocidos, entonces él tenía un modelo muy geométrico del universo donde consideraba que cada una de esas figuras encajaba perfectamente en el espacio entre los planetas. Entonces decía, bueno, por eso solo son 5. Y finalmente le asociaba pues una figura mayor digamos como al cosmos como tal, ¿cierto? Como a esa esfera final donde estaban pues como las estrellas. Entonces, es una situación bien linda, por ejemplo, no sé, para los que han visto las series de Cosmos de Carl Sagan o en varios libros, Los Sonámbulos, por ejemplo, que es un libro que habla mucho acerca de Kepler. Siempre me ha parecido muy linda esa anécdota de que a Kepler se le ocurre precisamente esta idea mientras le daba una clase de geometría a sus alumnos. Entonces él estaba ahí haciendo unos trazos de los sólidos perfectos y entonces se enamora de esa hipótesis que llega a su mente y pues trabaja y trabaja por años en ella. Pues finalmente sabemos que no es cierto, pero fue tan importante que finalmente seguir esta hipótesis lo lleva a descubrir las actuales 3 leyes de Kepler que siempre nos hablan. Fue la primera persona que nos mostró que en efecto los planetas giran en órbitas elípticas, ¿cierto? Todo este tema de la relación entre los periodos de órbitas y las áreas barridas por los planetas, que se vuelve una observación muy importante. Finalmente también la relación entre los distintos periodos de revolución de todos los planetas conocidos, que finalmente son resultados muy, muy importantes para Newton, por ejemplo, y para que pudiera enunciar la ley de gravitación universal. Hay muchísimas detalles acerca de Kepler como geómetra. Por ejemplo, está la conjetura de Kepler, cómo él estudiaba el acomodamiento, buscando el mejor acomodamiento posible, por ejemplo, de esferas
en el espacio, ¿cierto? Que es el típico como forma de apilar naranjas que a veces nos muestran por ahí la figura. Eran cosas que en esa época le preocupaban a Kepler, que sacó su conjetura acerca de cuál sería la mejor acomodación y bueno, son temas que se han estudiado por mucho tiempo en la matemática y que siguen teniendo incluso mucha relevancia hoy por el tema del empaquetamiento de información, por ejemplo. Este video que les comento acá, o sea, tiene el título, es del canal de Verisation, tiene el título Descubre el patrón infinito que nunca se repite. Yo le agregué aquí esta palabrita desde Kepler hasta Penrose porque resulta, si recordamos, pues es otro de los tantos ejemplos de cositas como bonitas que uno puede manipular en el espacio, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, en este caso en 2 dimensiones, y empezar a encontrar cosas curiosas que pasan allí. Y por ejemplo, nos muestra o nos hace un poquito de referencia al hecho de las simetrías de rotación de las figuras, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tenemos un triángulo, si tenemos el cuadrado, ¿cierto? Los diferentes, por ejemplo, podemos tener 3 rotaciones que nos convierten la figura otra vez en la misma o 4 rotaciones. Y lo interesante es que del 4, por ejemplo, o sea, podemos tener 2, 3, 4 o 6, pero 5 no. Por ejemplo, entonces es una curiosidad, o sea, ¿cómo con un pentágono yo no puedo tener una quíntuple simetría de rotación? No se cumple, no hay manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto fue una cosa que también exploró Kepler, muy bonita, y entonces haciendo figuras que fueran, que lograran esa cuasi simetría, ¿cierto? Y eso bueno, tiene todo un montón de historia allí, muy bonita, el video la explora, y se conecta un poco incluso con este tema de los teselados de Penrose, que también, curiosamente, las propuestas de Penrose son bastante similares a lo que hace muchos tiempo Kepler también propuso. Entonces, bueno, esto por mencionar así como algunos ejemplos, pues obviamente allí hay muchos más detalles, hay cosas, el video por ejemplo, el final, es una cosa bien interesante cómo conecta todo este tema con investigaciones en física bastante actuales que tienen que ver con el tema de los cuasi cristales. Bueno, solo por mencionar un poco, pues bueno, los cristales siempre son construcciones regulares, entonces este tema de cuasi cristales es porque siempre tienen alguna pequeña no periodicidad, ¿cierto? En el proceso de creación. Entonces, pues bueno, allí hay, digamos, pues no se trata tampoco ahora de extendernos en este ámbito, sino como mencionar cómo desde cada, digamos, desde cada cosita que incluso se enseña en la escuela, uno podría abrir la puerta a explorar cosas muy interesantes que, que nos van mostrando como esa relación que tenemos en nuestra mente entre las estructuras geométricas y cómo esas estructuras nos empiezan a decir cosas acerca del mundo que nos rodea. Entonces, finalmente, bueno, hay algo que yo acá no había mencionado. Obviamente, desde el punto de vista físico, pues sí soy una defensora, pues como de ver física en la escuela, ¿cierto? Pero muchas veces lo que yo pienso es que no se trata de que tengamos que crear cursos nuevos o más contenido, o entonces, ay no, que ya tiene que existir una asignatura pues desde la primaria, secundaria, que se llame física, sino que es que la física está ya en la escuela, así no la llamemos física, porque cada que nosotros damos
geometría, cada que nosotros hablamos de estas cosas, cada que hablamos de algunos aspectos de la matemática, allí hay física también, ¿cierto? Cosas que podríamos utilizar para motivar el aprendizaje, lo que comentábamos al principio, porque acercamos como esas ideas hacia cosas que son, que tienen relación con con el mundo que nos rodea. Y pues finalmente, la idea es que todas estas propiedades de los sólidos, de los polígonos, ¿cierto? De las circunferencias, de todas estas cosas que son temas que estamos todo el tiempo ahí tocando en la escuela, finalmente nos dan herramientas para medir, ¿cierto? Para ver relaciones entre los objetos, para ver relaciones entre las cosas y poder darnos una idea de las propuestas que actualmente consideramos válidas, de otras que en algún momento no lo fueron, pero que de pronto quizás seguimos utilizando. Entonces, finalmente, en todo esto hay como un entretejido muy fuerte, y por eso ponía ahí como en la parte superior estas tres palabras: mente, vida, universo. En la mente, pues de manera muy general, pues hablo de la matemática, la filosofía, ¿cierto? Como todas estas ideas que siempre nos están aquí rondando en la cabeza. La vida, pues a través de la biología, y el universo, pues lo exploramos a través de la cosmología, la astronomía. Y hay algo, esa imagen central que puse allí, hay algo que siempre es muy interesante, y es cómo hay una estructura. Siempre todas estas ideas, ya sea que estemos hablando de la vida, del universo o de cosas abstractas, pero siempre le queremos asociar una forma geométrica. Porque es que cuando hacemos ese proceso, o sea, cuando mentalmente hacemos ese proceso de a nuestras ideas asociarles una forma geométrica, asociarles algo que sentimos que tiene características que se pueden manipular en el espacio, pues eso las hace tangibles, ¿cierto? Uno finalmente siempre, de alguna manera, cada que habla de algo tangible o de algo abstracto o tangible, siempre es porque sentimos que a esa cosa tangible le hemos asignado un lugar en el espacio y le hemos asignado características que nos permiten manipularlas, verlas desde otra perspectiva, rotarlas, reflejarlas, trasladarlas, ¿cierto? Y eso indiscutiblemente creo que es algo que siempre pasa de una manera muy transversal por el proceso de adquisición de conocimiento. Bueno, ahora, si hablamos de física, de geometría, creo que hay dos cosas muy, muy importantes. Siempre vamos a tener hipótesis, ¿cierto? Son áreas de la ciencia donde siempre, pues, para poder tener un resultado, para poder incluso medir algo, pues vamos a pasar por el proceso de una hipótesis. Entonces eso es algo que creo que ambas comparten. Y medir, pues porque siempre, pues en las dos áreas, siempre está la importancia de medir, ¿cierto? En la física, por más que yo lance y lance hipótesis, hasta que yo no logro medir algo y con esa medida corroborar mi hipótesis, pues no, nada tiene validez. Ahora, lo que hay en medio, pues pueden ser cosas así muy distintas. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, pues en general, así de manera muy, 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 muy vasta, pues utilizamos marcos matemáticos para algo y con eso diseñamos un experimento que nos permite hacer la medida. Obviamente desde el punto de vista geométrico esto no es tan necesario, ¿cierto? Porque finalmente pues la geometría por estar más inmersa en el pensamiento matemático, pues es más una construcción muy coherente, pues de axiomas, teoremas, colorarios, bueno, etcétera, ¿cierto? Es más buscar la coherencia entre lo que se va construyendo, pero no necesariamente algo que tengamos que ir a corroborar con un experimento. Sin embargo, pues hay
pueden trabajar ambas apoyándose, acompañándose en ese proceso. Entonces aquí hay dos palabras bien importantes que vamos a seguir repitiendo a lo largo de la sesión, que es la hipótesis y la medida. Bueno, entonces vamos a pensar en un ejemplo. Esto por querer introducir un poco esta idea de la hipótesis y la medida y relacionarlo un poco, luego lo vamos a relacionarlo un poco con el tema, por ejemplo, de cuando Eratóstenes midió el radio de la Tierra, ¿cierto? Que fue muchísimos años atrás, antes de Cristo, cuando no teníamos ni siquiera pues toda la tecnología de la cual poseemos ahora. Entonces vamos a ver primero este ejemplo de una pizza. Es algo sencillo, acá lo quiero simplemente, a ver, creo que se puede. Espero que se esté viendo más o menos bien, es que creo que lo quería aquí agrandar un poquito, pero bueno, creo que ahí más o menos se puede ver. Entonces, la idea es que, bueno, vamos a utilizar esta pizza como una ilustración. Y, bueno, digamos que puede ser, puede ser que yo conozca cuántos son los pedazos en los que se ha dividido esa pizza, o puede ser que simplemente yo tenga un pedacito de esa pizza, ¿cierto? Ahora, pues aquí pueden haber varias hipótesis, pero digamos que las dos hipótesis fundamentales, pues primero que vamos a considerar que esa pizza es una circunferencia, ¿cierto? Pues que es, obviamente pues en la realidad tiene algunas irregularidades, pero vamos a considerar que es totalmente una circunferencia. Y lo otro es que vamos a considerar que o sea, se partió en partes igualitas. Todas son igualitas, no es pues como que una es el doble, no, sino que todas son igualitas. Entonces, la pregunta aquí sería un poco de, sabemos que, o sea, esto es un poco más reforzando la hipótesis que estamos dando, que cada persona tiene solo un pedazo de esa pizza. Espero que ya hayan comido, ya hayan cenado, porque si no aquí nos va a dar hambre de tanto ver pizza. Y antes de comerse pues su porción, pues cómo yo puedo utilizar esa pequeña porcioncita de pizza para obtener información acerca de la pizza completa. ¿Qué podríamos entonces decir? Entonces, aquí estaría solo una porcioncita de esa pizza. Y, por ejemplo, pueden pasar dos cosas. Puede ser que yo tenga un transportador y entonces mido que el ángulo, el ángulo central de mi pizza es de 45 grados. Y también mido el arco, esto que vemos aquí en amarillo, y digo que son 11.8 centímetros. Entonces yo tengo esa información porque tengo una cinta de medir, porque tengo el transportador y puedo tomar la medida. Yo no conozco el resto de la pizza, pero sí conozco mi pedacito. Entonces, si solamente conozco esta información, yo puedo deducir, por ejemplo, que la pizza, como me dijeron que la pizza había sido partida en partes iguales, entonces yo esos 360 los divido entre 45 y me va a dar 8. Entonces yo sé, bueno, entonces tuvieron que ser 8 pedacitos iguales. O yo también podría, por ejemplo, tener la información de que fueron 8 pedacitos iguales y entonces agarrar el 360 de todo el giro, dividirlo entre 8 y también me va a dar 45. Entonces ahí tengo esa información. Y la otra información pues serían los 11.8 centímetros de el arquito de mi pedazo de pizza. Ahora, yo sé que la circunferencia completa de una pizza, o bueno, de una circunferencia, pero no sé, yo sé que todo el contorno de mi circunferencia
pues va a ser pi veces multiplicado por el diámetro, ¿cierto? Esa es una información que conozco porque voy a suponer que mi pizza es una circunferencia. Y bueno, esto es algo que también se podría ejemplificar, pertenece a otro video también muy chévere de este canal de Verisation. Podríamos tener en este caso 2, 4, 5 pizzas igualitas. A la primera que ustedes observan acá, a esta primera, se le quita el bordecito y entonces extiendo todo el contorno de esa pizza y entonces observo que me forma 3 y un cachito, ¿cierto? Donde este cachito es el famoso número pi, ¿cierto? Entonces con esto, por ejemplo, puedo ilustrar esto que estamos diciendo acá. Pi veces el diámetro. Pero bueno, es solamente para ilustrarlo, es algo que no es que estemos demostrando, ¿cierto? Sino que estamos utilizando ese resultado. Entonces esta es la información que tengo, mi circunferencia de ángulo, aquí tengo este pedacito que mide 45 grados, esa es mi porcioncita. Y entonces ahora, ¿qué cosas puedo conocer acerca de la circunferencia completa, de la pizza completa? Entonces yo sé, esto es pura proporcionalidad, ¿cierto? Entonces yo sé que pi veces el diámetro va a ser a los 360 grados, que sería todo, ¿cierto? O sea, todo el contorno en relación al ángulo de giro completo, que son los 360 grados, pues va a guardar la proporción entre mi pedacito, que tiene solamente 11.8, ¿cierto? Y los 45 grados. Entonces, pues con esto, ¿qué puedo estar obteniendo yo? Puedo estar obteniendo pi por el diámetro, o sea, todo el contorno de la pizza completa, que serían 94.4 centímetros. O sea que con ese pedacito yo ya sé, yo ya tengo información acerca del contorno completo. Y también podría, si este valor lo divido entre pi, puedo obtener el diámetro, que es 30 centímetros. Y entonces hasta podría yo decir, bueno, pues entonces me dieron esta porcioncita de pizza de una pizza mediana, que más o menos comúnmente en las pizzerías, las pizzas medianas tienen un diámetro de 30 centímetros. Entonces, esto es un ejemplo para ilustrar cómo de medidas locales, de cosas más pequeñas, pues yo puedo extraerlas a cosas más grandes, donde pues aquí el rey de lo que estoy utilizando son proporciones, ¿cierto? Entonces, vamos a regresar acá y vamos a aplicar esto mismo, exactamente lo mismo, pero ya en el contexto de lo que hizo Eratóstenes para medir el radio de la Tierra o el diámetro de la Tierra. Entonces, aquí voy a utilizar, pues la idea central aquí es cómo medir sin regla, ¿cierto? Porque pues no hay una regla del tamaño de la Tierra que me permita ir a medirla. Entonces, ¿cómo puedo utilizar estas mismas ideas que estamos viendo con la pizza para el caso de la Tierra? Y pues finalmente eso es lo que Eratóstenes hace para poder medir el diámetro de la Tierra. Voy a utilizar un trabajo que está en GeoGebra hecho por otro profesor. Me parece fascinante la cantidad de cosas tan lindas que uno encuentra hechas por otros profesores o otras personas que quieren compartir. Quizás me disculpan un poquito si hay ciertas imprecisiones, pues como pues a veces eso no es fácil, como elegir el lugar pues del mapamundi, del mapa del globo terráqueo indicado. De las dos ciudades que nos van a hablar allí en este ejercicio es la ciudad de Alejandría y la ciudad de Cien o Asuán actualmente.
que son pues dos ciudades que están en Egipto, que era pues como el lugar donde vivía Eratóstenes en ese entonces. Y esto que vemos acá de los estadios es una unidad de medida que se utiliza, de medida de distancia que se utilizaba en ese entonces. Entonces, aquí está disponible ahí en GeoGebra, ustedes la podrían buscar. Entonces, pues bueno, empieza contándonos un poquito de la historia. Entonces, estamos hablando de años antes de Cristo incluso, y cómo se hace este proceso de medición. Y la idea es que en una de estas ciudades, pues aquí eso le digo, no está muy preciso el mapa, pues la idea es más o menos que en una de estas ciudades, precisamente Eratóstenes conoció esta información sobre cómo durante el mediodía y a cierta fecha del año, los rayos del sol incidían completamente de manera perpendicular, más o menos es lo que quiere aquí mostrar esta línea amarilla, y por ello no se formaba sombra, ¿cierto? Que más o menos es lo que uno puede normalmente ver cuando el sol está muy perpendicular sobre nosotros, sobre la superficie de la Tierra. Pues en esas horas del día, pues la sombra prácticamente es nada, ¿cierto? No se logra ver sombra de los objetos. Pero en ese mismo momento, en otra ciudad, sí se proyectaba sombra. Incluso este es uno de los argumentos que se utilizan en esta época para decir que la Tierra es redonda, ¿cierto? Que la Tierra pues tiene que tener una curvatura, porque pues si no, no tendríamos estas diferencias. Entonces aquí vamos a tener, que estaría mostrando la línea, cómo se proyecta esta línea en este lugar que están los rayos completamente perpendiculares, los rayos de sol, y pues no vamos a tener sombra, mientras que en la otra ciudad pues sí se va a proyectar una sombra, ¿no? Ok. Ahora, entonces, como siempre, tienen que haber hipótesis, ¿cierto? Lo que veíamos en el anterior. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Entonces, bueno, la primera hipótesis es que la Tierra es redonda, ¿cierto? Y otra hipótesis muy importante es que los rayos del Sol, puedo considerar que inciden de manera paralela sobre la superficie de la Tierra. Entonces, son estos dos rayos que vemos acá y el que pasa precisamente por el centro de la Tierra. Entonces, resulta que los angulitos que estamos viendo acá, pues si observamos que tenemos las dos paralelas, y precisamente esas dos paralelas están siendo atravesadas por una línea, que es la proyección o la continuidad de la línea de construcción de esta torre, ¿cierto? Hacia el centro de la Tierra, estaría pues atravesando las dos líneas que están simulando los rayos paralelos que llegan a la Tierra. Entonces tendríamos que precisamente estos ángulos que nos están mostrando acá, ¿cierto? Que es la pregunta que nos hacen aquí, sí son iguales, ¿cierto? Bueno, esto se puede mostrar o lo puede uno ver, deducir desde los postulados de Euclides, de la geometría euclidiana, ¿cierto? Con todas las definiciones y con toda esa construcción coherente de la que estábamos hablando antes, podría uno llegar a este resultado. Y entonces, estas son las hipótesis que está utilizando Eratóstenes, las está poniendo acá, y entonces con esto ya sabe el ángulo, ¿cierto? Este ángulo central que hay aquí es el que va a utilizar. Mire que más o menos si pensamos en
ejemplo de la pizza, nos vamos dando cuenta de esto para dónde va, ¿cierto? Porque entonces resulta que Eratóstenes conoce precisamente este ángulo porque como puede medir, que bueno, este es otra cosa importante, ¿cierto? No importa el tamaño de la sombra, el ángulo va a ser el mismo. Entonces él puede medir este ángulo, el ángulo de la sombra, y por las relaciones que acabamos de ver anteriormente, pues ese ángulo va a ser igual a este ángulo central que vemos acá en rojo. Entonces, pues ya con esto, ¿qué le quedaría haciendo falta para conocer, para tener información acerca de toda la circunferencia, de toda la superficie esférica de la Tierra, ¿cierto? De esa circunferencia, pues sería la distancia, ¿cierto? Entonces, conocer la distancia que hay entre las dos ciudades, ¿cierto? Esto pues no sabemos si sea o no sea cierto. Dicen que Eratóstenes le contrata a alguien para que mida esa distancia, pero finalmente sí podemos, lo que sí podemos entender es que en la época, como las dos ciudades existían y había intercambio comercial entre las ciudades y todo, pues de alguna manera esa distancia se conocía, ¿cierto? Se conocía en esa unidad llamada los estadios, pues que actualmente la podemos pues como cambiar a kilómetros, que es lo que nosotros utilizamos. Y ahora viene el poder de la proporción, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ángulo, recordemos que el ángulo es de 7.2 y que la distancia es de 800 kilómetros, y vamos a hacer nuestra proporción. Entonces, C, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo acá, C, que es toda la circunferencia completa, va a ser a 360, que serían todo el giro completo, como es nuestro pedacito, ¿cierto? Los datos que conocemos de nuestro pedacito. Entonces nuestro pedacito es 800 a 7.2. ¿Okay? Entonces vamos a calcular y entonces encontramos que tenemos un valor de aproximadamente 40.000 kilómetros, que está bastante, digamos que está bastante cercano, ¿cierto? Incluso para hacer una medida de la época, pues muy impresionante. Entonces, es un ejemplo, quizás aquí bueno, y si quisiéramos conocer el radio, pues lo que hicimos anteriormente, que es como ya tenemos los 40.000, o sea, de acá, de aquí como tenemos la circunferencia, miremos acá, ¿cierto? La circunferencia es 2pi sobre r, entonces r pues va a ser, a ver si puedo acá poner los 40.000, los 40.000 de toda la circunferencia dividido por 2pi. Pongamos ahí un valor aproximado. Y tendríamos más o menos un estimado del radio de la Tierra, que como lo comentábamos es bastante bueno para una situación que estamos hablando de año 200 antes de Cristo, ¿cierto? O sea, hace muchísimo tiempo. Entonces el poder de las matemáticas, y aquí estamos hablando de la geometría, y aquí estamos hablando precisamente de la geometría euclidiana, ¿cierto? Bueno, regresando acá, era por mostrar un ejemplo. Entonces, estas hipótesis, ¿cierto? Volviendo un poquito a hacer énfasis sobre el tema de las hipótesis, pues están muy basadas, y muchísimo, yo creo que muchísimo de lo que hacemos actualmente, de lo que hacemos a las escalas en las cuales vivimos, están basadas en los postulados de Euclides. Entonces, si pensamos en esos postulados de Euclides que nos hacen pensar en un espacio plano, ¿cierto? Un espacio, o sea, puse o evoqué como esta imagen de cubitos, ¿no? Es un pensamiento que nos lleva como a pensar nuestro espacio, como a imaginarnos en un espacio siempre de un cuarto, ¿cierto?
como si el mundo que nos rodea fuera un cubo, un cuarto, en el cual vamos a poner cosas o quitar cosas y a manipular que hay allí. Sin embargo, pues tampoco podemos decir que el espacio en el que vivimos es euclidiano. Eso ya lo sabemos por, digamos el resultado actual aceptado y que no ha tenido ninguna refutación más importante, pues ha sido la relatividad general de Einstein. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que es difícil, o sea, en general, es difícil y sigue siendo muy difícil decir qué es el espacio si solamente exploramos el mundo o pensamos en el mundo que podemos ver, al que podemos acceder en nuestra experiencia cotidiana. Porque finalmente esa porcioncita, aquí pues quería como mostrar, o sea, esa porcioncita ahí del planeta Tierra en el que nosotros estamos es muy chiquitica. O sea, estamos confinados a una porción muy minúscula de la Tierra. Entonces, realmente las medidas y las observaciones que nosotros hacemos allí puntuales, pues poco nos pueden decir acerca del espacio extendido. O sea, yo puedo lanzar la hipótesis de que el espacio es plano, pero finalmente voy a encontrar cosas o medidas actuales que me van a demostrar lo contrario. O por lo menos no demostrar lo contrario, pero sí a hacer, me hacen revalidar esas hipótesis. ¿Cierto? Aquí pues resalté otro de las frasecitas que se pueden encontrar a lo largo de este libro. Por ejemplo, a partir de nuestra experiencia cotidiana, o sea, de lo que podemos ver, incluso de lo que nuestros ojos nos permiten ver, nosotros no podemos, por ejemplo, extraer una conclusión o algo así contundente acerca de las rectas paralelas. Si esas rectas paralelas se van a cortar en algún momento o no se van a cortar. Si volvemos aquí sobre la imagen de la Tierra, pues sabemos que como nos estamos moviendo sobre una superficie esférica, pues tenemos los paralelos, tenemos los meridianos, los paralelos y los meridianos son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Entonces, si yo tomo paralelos, siempre va a llegar un punto en el cual ellos se van a cortar, ¿cierto? Aunque sean paralelos, se van a cortar en los polos, ¿cierto? Entonces, esto que finalmente, por ejemplo, aquí podemos citar un ejemplo claro de las matemáticas, ¿cierto? Todo este tema de los espacios no euclidianos, si recordamos, pues se remontan a Gauss, a Riemann, que fue su alumno, ¿cierto? Y no aparece, o sea, estoy casi segura que allí no aparece ninguna motivación física, ¿cierto? Simplemente es dentro de la misma construcción matemática como tal, es explorar estas otras opciones, estos espacios hiperbólicos, estos espacios curvos, o sea, cómo poder medir la curvatura de una superficie, ¿cierto? Sin embargo, esto se había desarrollado en las matemáticas unos 50 años antes de que Einstein estuviera pensando en la teoría de la relatividad y en la teoría de la relatividad general. Entonces, incluso aquí sería uno de esos ejemplos que puede reafirmar un poquito la frase que veíamos al principio de cómo las matemáticas, a veces por abstractas que parezcan, siempre vamos a encontrar algo ahí que nos sirve para comprender el mundo en el que vivimos. Y Einstein lo encontró, ¿cierto? Einstein incluso ni siquiera conocía la existencia de las geometrías no euclidianas, pero la conoció por medio de un amigo del matemático, y pues finalmente es lo que tenemos actualmente, todo lo que nos ha permitido explorar y conocer la teoría de la relatividad general. Entonces, si cambiamos las hipótesis, también podemos acceder a otras ideas, a otras geometrías
que nos van a empezar a cambiar, que nos van a, o tal vez no cambiar, pero a cuestionar esa idea que tenemos del espacio en el que vivimos. Y eso, yo creo que el ejemplo más notorio es cuando uno empieza a pensar o a querer entender un poco qué había en la mentalidad de los físicos en la época newtoniana cuando se plantea la fuerza gravitacional, la gravitación como una fuerza, y se lanza toda esta idea del modelo universal de la gravitación, ¿cierto? Que incluso seguimos utilizando y que nos sigue sirviendo mucho. Pero finalmente, si uno piensa un poco en lo que hay debajo de esto, nos está metiendo, por eso me gusta aquí como este dibujito de los cubitos con relojitos, porque de alguna manera nos está sumergiendo en un universo, en un espacio muy rígido. Lo pienso yo así, ¿cierto? Como un espacio en el cual yo tengo allá, como les comento ahora, como que yo tuviera allá un cubo en el que puedo poner cosas o quitar cosas, y tengo relojes fijos, y todos los relojes de todo ese espacio van a estar siempre midiendo lo mismo. Y si pusiera reglas, pues como es tan rígida la estructura, todas las reglas van a medir siempre lo mismo, ¿cierto? Entonces, ha sido importante este aporte. Sigue siendo muy utilizado todas las leyes de Newton, obviamente, pero lo que nos aportan al nivel de querer comprender un poco el espacio, pues nos deja como, yo diría, como un poco, sí, como metidos ahí en ese cajón, ¿cierto? Es difícil salir un poco de ahí. Bueno, ya sabemos que Einstein finalmente, permítame, esto está un poco larguito, esto que voy a leer acá lo escribe Einstein en su libro sobre la teoría de la relatividad especial y general. Es un libro que es chiquitito y se puede conseguir en esta página de los libros maravillosos. Y esta partecita me gusta mucho, entonces por favor me permiten leerla. Dice: según la teoría de la relatividad general, las propiedades geométricas del espacio no son independientes, sino que viven condicionadas por la materia. Porque finalmente, o sea, sin que necesidad de que tengamos que ser expertos en álgebra tensorial pero sí podemos empezar a tener la intuición de algo muy esencial que hay en esta famosa ecuación de la relatividad general, y es la estrecha relación, o sea, un condicionamiento que es imposible de separar entre lo geométrico y la materia. Entonces, ahí es donde viene como lo que yo les decía, esa parte del pensamiento. O sea, desde el punto de vista newtoniano clásico, pensamos en el espacio como, o sea, literalmente cuando uno ve la física clásica, cuando uno utiliza estas ideas, uno pone el sistema en el que va a medir y lo que sea, y ahí pone los objetos. Y uno asume que esos objetos no están cambiando el espacio en el que los estoy poniendo. Entonces ahí hay una ruptura muy fuerte en el pensamiento. Entonces, ahora es complicado, ¿cierto? Entonces sigue diciendo Einstein: por eso no es posible inferir nada sobre la estructura geométrica del mundo, a menos que la reflexión se funde en el conocimiento del estado de la materia. O sea, de cosas, pues, o sea, yo ya no puedo abstraer, sacar y quitar materia y pensar que el espacio es ahí inamovible, ¿cierto? No, hay una estrecha relación entre la materia que hay ahí, la geometría de todo lo que se esté moviendo ahí, ¿cierto? No es algo rígido. Sabemos por experiencia que con una elección conveniente del sistema de coordenadas, las velocidades de las estrellas son pequeñas frente a la velocidad de propagación de la luz. Así pues, si suponemos que la materia está en reposo,
podremos conocer la estructura del universo en una primera y tosquísima aproximación. O sea, miren acá la idea que no es lo que la concepción que uno clásicamente tiene, ¿cierto? De que uno piensa siempre como el espacio, uno siempre lo piensa como un lugar que ya está, sobre el que yo pongo las estrellas, los planetas, las galaxias, los agujeros negros, se ponen ahí y entonces empieza toda la dinámica del asunto. Entonces, no, o sea, es un cambio de paradigma muy difícil, pero que yo creo y confío, y es mi trabajo en proceso, lo he comentado algunas veces, de buscar maneras de ir introduciendo estas ideas en la escuela, ¿cierto? Para acercarnos un poco a la concepción moderna que tenemos. Otro aspecto, bueno, lo quiero dejar un momentito en pausa, ahorita vamos como finalmente a cerrar un poco las ideas, pero otro aspecto muy importante, o sea, aquí estamos pensando ya, híjole, ¿qué es el espacio? No, pues esto está como ya muy complicado, ¿cierto? Y otro aspecto muy fundamental también es el aspecto de la medida, ¿cierto? Nosotros también clásicamente hemos estado acostumbrados y nos acostumbramos y en la escuela y todo, siempre es como yo agarro la regla y mido, o yo no sé, yo pongo un termómetro y el termómetro me registra una medida, o el barómetro me registra también mi medida acá de presión, o cierto, pongo los aparatos donde los necesito y espero a que los aparatos me muestren una medida de lo que yo quiero ver ahí en el sistema. Sin embargo, viene el otro aspecto de toda esta revolución de la física moderna, que es la física cuántica. Quizás este video ustedes ya muchos lo conozcan, pero me permiten, les voy a poner un minutico del video en una partecita que me interesa. A ver, quería que fuera por aquí, como en el poquitito más atrás, aquí. Precisamente José Ignacio de la Torre es otro físico teórico, también gran divulgador, y aquí él más o menos va a contar cómo, cómo nos va a proponer como un experimento, una idea mental para entender un poquito esta idea de la física cuántica y la medida, ¿cierto? La medida, los problemas que tiene allí la medida. Creo que de pronto no vamos a escuchar, pero podemos seguir los captions que están abajo. Doctora, buenas tardes. Si gusta, ya lo tengo en YouTube. Le pongo en el minuto que va y lo presento para que se escuche para el público, como ve. Ah, bueno, perfecto, perfecto, sí. Ok. Entonces, dejo de presentar, ¿cierto? Sí, por favor, doctora. Y ya ¿en qué minuto era? Bueno, lo presento y ya usted me dice Espera. hasta en qué momento, ¿vale? Sí, sí, es en el minuto, como en el 1:12 más o menos. Vale, pausa. ¿Ahí ya se escucha? Sí, Sí. creo que... Mis hijos solo quieren jugar videojuegos. Se suele decir que la lejos de luz, sino en coche. ciencia no Es más o menos por aquí, ¿verdad, doctora?
Apagó su Sí, micro, sí, doctora. sí, perdón. Sí, sí, si quieres déjalo ahí. Igual Ok, es cortito. bien. Ujú. Me dice si se escucha, ¿ok? Nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ello, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para Si observar. quieres ya lo podemos parar ahí. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a volver a compartir acá. Ya estamos por terminar. Sí, estas eran como las dos. Ok, entonces estas eran. Sí, estas eran como las dos ideas esenciales que quería compartirles. Pues lo primero con respecto a la teoría general de la relatividad y la parte cuántica con el tema de la medida. Reforzando un poco lo que nos acaba de explicar el profesor con este ejemplo del carro, ¿cierto? Hay otro libro muy lindo también, es Física Cuántica para Filósofos, es Alberto Clemente de la Torre. Bueno, tiene por aquí, comparte apellido con el que nos comentaba en el video, pero pues bueno, es otro físico. Y precisamente nos lo comenta en el libro un poco también esta idea de pensar en este tema de la medida, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo estábamos viendo con el tema de cómo los fotones o cuando queremos, pues, finalmente si queremos ver cosas en el mundo atómico y subatómico, debemos lanzar como radiación hacia ellos, ¿cierto? Algún tipo de luz, y eso pues va inevitablemente a alterar todo el proceso de medida. O sea, obviamente pues hay maneras de hacerlo, ¿cierto? No es que no se puede hacer, hay maneras de hacerlo, pero entonces, como nos comentaba el autor, hay que cambiar ese paradigma de la medición tan estática. Otra de las cosas que escuchamos muy comúnmente es el tema del principio de incertidumbre, ¿cierto? O sea, cómo clásicamente podemos obtener la posición y la velocidad sin problema de un objeto, ¿cierto? Yo puedo saber en dónde está el carro y a qué velocidad va para un tiempo determinado, ¿cierto? Y clásicamente yo no tengo inconvenientes con eso. Desde el punto de vista ya cuántico, vamos a tener problemas con esa idea, ¿cierto? Es algo que es intrínseco, que es propio de la física, de la existencia de ese mundo que estamos explorando, y no vamos a poder determinar o conocemos la posición. Aquí lo quería ejemplificar. Bueno, en el libro lo ejemplifica un poquito con esta idea del ciclista, que por ejemplo quizás yo le quiero tomar una foto, ¿cierto? Entonces si yo quiero saber su posición muy precisa, entonces yo tomo una foto con un tiempo de exposición cortitito y entonces ya, y tengo, no sé, tengo aquí una cinta de medir abajo y sé aquí que estaba en los 5 metros y ya. Ahora, si yo quisiera su velocidad, entonces yo utilizo un tiempo de exposición más grande y entonces voy a ver una
imagen borrosa de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Porque este objeto se está así moviendo. Entonces, no es preciso, es ilustrativo, ¿cierto? De lo que queremos comentar acerca de esta situación que ocurre en la cuántica. Y, perdón, y de manera más general, podríamos pensarlo con este esquemita que vemos aquí en la parte inferior derecha. Una medición clásica pues va a tener el sistema físico, el aparato de medida y el observador. Entonces, desde el punto de vista clásico, está el sistema físico. Yo, como les comentaba ahora, yo pongo el aparato de medida y observo qué me dice el aparato de medida y registro mi medida. Pero resulta que desde el punto de vista cuántico, cuando yo pongo el aparato de medida está interactuando con el sistema físico. Está mutuamente ocurriendo allí algo, ¿cierto? Un proceso, pues que yo entonces tengo que considerar al momento de medir. Bueno, esas dos ideas muy generales es quizás hacia lo que yo quería como llegar como cierre de esta sesión. Y es que, bueno, esa experiencia que nosotros tenemos con el espacio en que vivimos, ¿cierto? Está confinada a una porción muy minúscula de la Tierra, ¿cierto? Pero a su vez es gigante, o sea, a su vez esto que nosotros nos rodea aquí cotidianamente es gigante comparado con el mundo, digamos, de las cosas chiquitas. Entonces, tenemos situaciones que requieren de un conocimiento de las ciencias modernas para empezar a vislumbrar un poco qué es lo que está pasando allí. La idea, o sea, y que sigue siendo un tema abierto y de discusión, es qué geometrías son coherentes con estas ciencias modernas, con lo que comentábamos de la teoría de la relatividad general. O sea, localmente yo puedo considerar un espacio curvado y calcular su curvatura y todo, pero cuando pienso en el todo del universo, con la materia cambiando constantemente la geometría que tengo allí, pues entonces la cosa se complica y no es tan fácil decir qué es el espacio. Y cuando me voy a un mundo chiquito, pues como tengo problemas, o sea, cuando mido también altero el sistema y empiezo como en un proceso de continuo intercambio, podríamos decirlo algo así, pues también ocurren otras cosas. Entonces los paradigmas empiezan a cambiar un poco y realmente no tenemos una respuesta clara acerca de qué es el espacio como un todo. Sin embargo, por allí leía en un blog de José Ángel Pérez esta partecita que me gustó mucho, creo que muy propicia de compartirla acá con ustedes, y es: la enseñanza de los principios básicos de la teoría de relatividad, así como de la mecánica cuántica, deben formar parte de los programas de ciencias desde la escuela básica. Quizás aquí, bueno, resalto lo que comentaba antes, tal vez no ser tan rigurosos como formar parte, o sea, no es que deba asistir una asignatura, una materia que se llame ciencias modernas o ciencia o relatividad, pero quizás sí hay mucho que podemos hacer con el material que ya tenemos, y yo creo que el camino es la geometría. Desde la geometría podríamos empezar a plantar la opción de otras hipótesis que nos lleven a pensar que el espacio en el que vivimos está lejos de ser explicado todavía, y está lejos de ser tan pues, o sea, como tan parecido a lo que cotidianamente utilizamos viendo solo la geometría euclidiana. Y por último, bueno, esta frasecita de la enseñanza de la ciencia y la tecnología de frontera no deben dejarse a la informalidad de los medios,
porque estos las distorsionan, las desvían hacia el misticismo, hacia el esoterismo y hacia lo desconocido. O sea, creo que es una realidad, siempre va a pasar, y en la medida en la que pongamos estos temas en nuestras aulas de clase, pues también va a ser que nuestros alumnos y que nosotros mismos nos apropiemos más de estas ideas y podamos discutirlas, empezar a abrir un poquito esa ventana, esa opción hacia la existencia de otras cosas. Pues creo que la pregunta sigue, ¿cierto? ¿Qué es el espacio? Nos lo seguiremos preguntando por un buen tiempo, pero lo interesante también es que poner esta pregunta sobre la mesa, sobre ponerla en las aulas de clase, a mí se me hace que es un camino muy importante hacia motivar el conocimiento de nosotros mismos. O sea, es que finalmente esta pregunta es tan amplia y tan fundamental que pasa por la esencial, digamos, de los humanos desde que tenemos conciencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Pues obviamente todas esas ideas estarían abarcadas sobre esta idea de espacio. Y precisamente se afianza mucho más con la ciencia moderna, porque las ideas y los cambios de paradigma que nos traen la relatividad y la cuántica, pues nos mueven y nos hacen pensar, no, yo creo que no puedo pensar en el espacio como ese objeto rígido en el que pongo cosas. No es así, ¿cierto? Por esa relación tan fuerte entre espacio y materia. Y bueno, creo que con esto termino, solo les comento un poquito, pues estos son un podcast muy lindo, está en la página de la Universidad Nacional, se puede seguir también en Deezer, en Spotify, bueno, diversas plataformas. Colaboré aquí con la colega líder de este proyecto que es profesora en la Universidad Nacional de Palmira en Colombia, aquí en Colombia. Y pues hace parte, aquí hay otros podcasts también como en esta línea, pues hace parte como de toda esta preocupación que les comentaba al principio de querer acercar como los contenidos de la ciencia y de la investigación que se hace en universidad también hacia las escuelas, hacia los colegios y hacia las personas del común como tal. Entonces, pues bueno, nuevamente muchísimas gracias y pues ya quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Betty. Como siempre, un halago escuchar todas esas grandes aportaciones, donde seguro estoy que todo lo que el día de hoy nos compartió se verá reflejado en las aulas de todo México, porque tenemos visitantes de varios estados de nuestro gran país, y que esa aportación que tenemos hoy desde Colombia se llevará a cabo. Lo más importante de esto es que nos deja una idea súper importante acerca del espacio. Sí, ese espacio tan importante que dentro de las aulas, como docentes de física, nos cuesta trabajo explicarle a los chavos, sobre todo cuando se habla del campo magnético, del campo eléctrico, y cómo es que es posible dar esa explicación y cumplir con el enfoque de las ciencias dentro de la educación básica secundaria. Ojalá y tengamos, como en esta ocasión, la oportunidad de enriquecer cada vez más nuestros conocimientos para que esto lo llevemos a las aulas. Así que la aportación que el día de hoy nos hizo para la AME, para todos los asistentes a este tercer congreso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y para salir un poquito, bueno, pues hablamos de la física porque vemos que están muy interrelacionadas ambas asignaturas. Pues si me permiten voy a hacer, no hay preguntas, perdón, doctora. Creo que fue muy explícita la forma de compartir su disertación,
y que bueno, lo más importante es que lo llevemos a las aulas. La invitación queda y ojalá y nuestras autoridades sí vean que la física es súper importante para generar futuros investigadores, porque de eso se trata el enfoque de las ciencias. Y bueno, si me permiten, voy a dar lectura al reconocimiento que en esta tarde, noche, se le hace a la doctora Beatriz Londoño, que a la letra dice: la Escuela Normal Rural de Mactumaxá y la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa otorgan el presente reconocimiento a Beatriz Elena Londoño Flores por impartir la conferencia magistral que es el espacio, explorando el mundo físico a través de la geometría, en el marco del tercer Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, llevado a cabo del 15 al 17 de diciembre del 2021 en su modalidad virtual. Firman el maestro Joaquín Cebadúa Romero, director de la Escuela Normal de Mactumaxá, y nuestro presidente de la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa, el maestro Eduardo Ortiz Jiménez. Doctora, muchas gracias, un merecido reconocimiento, muy poco para todo lo que usted nos aporta. No sé si quisiera tomar la palabra adelante, la escuchamos. Sí, no, pues nuevamente muchas gracias. Quería aprovechar y comentar dos cositas que pusieron acá, que eso es como la paradoja del observador. Pues sí, creo que de pronto lo estaban mencionando en el tema de la medición, ¿cierto? Y pues bueno, todas las dificultades que vienen allí y todo el tema de, digamos, es que finalmente cuando uno lo piensa desde la cuántica, los observadores estamos metidos ahí mismo, ¿cierto? En todo el complejo de medición. En cambio, clásicamente o sea, si uno lo piensa y lo repiensa, siempre nos imaginamos como observadores externos, ¿cierto? Que podemos ver el universo, o sea, como si fuéramos dioses viendo el universo desde afuera. Pero finalmente estamos inmersos en este mismo universo. Y bueno, resaltar la frase que comparte el profesor Eduardo de la importancia que se debe dar a la geometría. También soy una convencida y me es muy grato cuando estoy en estos espacios que observo que muchos otros profesores también comparten temas muy interesantes desde el enfoque geométrico. Y ojalá que cada vez cobre más fuerza todas las puertas que nos puede abrir la geometría en el proceso de enseñanza. Pues muchas gracias nuevamente, doctora. Sabemos de toda la importancia de la geometría dentro de la física y que, bueno, repito, viene a enriquecer nuestro acervo dentro del conocimiento, sobre todo para la enseñanza de esa relación física-matemáticas. Pues nuevamente, a nombre de la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa, le estamos muy agradecidos de todas esas aportaciones y como se hizo la invitación al inicio, esperemos que pronto tengamos la oportunidad de tener ese intercambio, ya no solamente virtual, sino presencial, y que bueno, México, Colombia y todos los países latinoamericanos, con esas grandes aportaciones de esos grandes personajes como lo es usted, seguirán en el fortalecimiento de la enseñanza a nivel básico, media superior y, por qué no decirlo, nivel superior, doctora Beatriz Londoño. Pues como siempre, gracias, les agradecemos a todos y cada uno de los asistentes a este tercer Congreso Internacional de la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, sobre todo a la doctora